tenemos una pandemia de problemas de salud mental por neuroinflamación. Vas a un supermercado a comprar. Ahí, ¿cuánto es comida de verdad? La mayor parte de lo que se vende ahí son ultraprocesados. Vale, sí, hay mucha educación y eso es fantástico, pero te educan en lo que tú necesitas saber. Hay gente que ha comido carne toda su vida y a lo mejor nunca han visto un pollo de verdad. Sí, justo hablábamos con Marcos Vázquez de todo esto, de que teníamos que vivir como vivíamos hace 15.000 años. Pero también algo que me llama mucho la atención de lo que has dicho es que la microbiota ya no solo es las propias bacterias que tengamos en el intestino, sino es el reflejo de tu salud en general. Eso mola mucho, porque al final no es solo oye, que la gente estará pensando, se habrá ido es verdad, tengo que dejar de comer tantas patatas fritas, o tengo que dejar yo qué sé, de comer tanto esto. Pero no es tanto comer, oye, estás haciendo deporte, estás dejando que te dé la luz del sol, estás muy estresado, estás durmiendo bien. Es muy curioso cómo todo eso afecta. Y cuando tú empiezas a meterte en este mundo y a querer aprender un poco de esto, ¿cuáles son los principales hábitos que una persona debería no hacer y cuáles son los principales hábitos que debería hacer para mejorar todo este tema del sistema inmune, de la microbiota? Uh-huh. A ver, al final, ¿por dónde empezar, no? ¿Y cuál sería la base? Probablemente el movimiento y la alimentación, ¿no? Vale. Es verdad que los ritmos y el tema de la luz también es importante. Quizás sean como las tres patas, ¿no? A veces, claro, nos preguntan mucho, ¿qué es más importante, la alimentación o el movimiento? Lo cierto es que si te mueves lo suficiente, entrenas lo suficiente y tienes buen músculo y no eres sedentario, puedes permitirte tener una mayor flexibilidad en la alimentación, ¿no? Entonces, yo no sabría decir, por ejemplo, Mago More, que lo habéis entrevistado, él dice, la alimentación el 80%. Bueno, es importante, pero depende un poco de cada persona. Pero probablemente para mucha gente de los que de verdad se preocupan por su salud, ya hacen bastante bien la alimentación. Entonces, por ser prácticos, para la alimentación, hablamos adultos, ¿vale? A partir de la adolescencia, comer 1, 2 o 3 veces al día. Y esto individualizando mucho. Probablemente a vosotros os vaya bien comer 1 o 2 veces al día, depende de cómo estéis en fase de entrenamiento, y muchos de los que nos escuchen, pues si son chicos, les irá mejor quizás comer 1 o 2 veces al día. Y a muchas mujeres, también dependiendo de su fase del ciclo menstrual y tal, pues quizás sean 2 o 3 veces más bien, ¿no? Y un ayuno nocturno largo, o sea, mínimo 12 o 13 horas, y si lo quieres prolongar hasta 14, 16, 18, pues estupendo. Y dejar suficiente tiempo entre las comidas para que el intestino repose, ¿no? Vale. ¿Y qué comer? Que esa es la otra pregunta, ¿no? Bueno, aquí ya sabéis que ahora hay muchas tribus, está la tribu vegana en un extremo y la tribu carnívora keto extrema en otro, ¿no? Al final, a mí me gusta aquí donde estamos, me gusta la dieta pesco-mediterránea, bastante, que al final es una base de verduras, setas, aceite de oliva, bueno, algo de fruta, frutos secos, productos del mar como fuente prioritaria de proteína y grasa saludable, y bueno, y carne y huevos y tal, por supuesto de calidad, de bienestar animal y tal, ¿no? ¿Que no quieres comer productos animales? Pues vale, habrá que mirar bien que el aporte proteico sea suficiente, ¿no? Porque sobre todo si entrenas, muchas veces no llegas a lo mejor a conseguir toda la proteína y cuesta mucho, ¿no? Sobre el tema de las macros, los hidratos, que si más grasa, que si más hidrato, a ver, depende mucho de la actividad física. Y hago referencia a otros profesionales porque me gusta darle siempre el crédito de las cosas que dicen a la gente que las ha dicho. Por ejemplo, el profe Claudio Nieto puso una vez en Twitter como una especie de estandarización de, según tu cantidad de actividad física, cuánto hidrato podría llegar a ser recomendable para ti. Y mucha gente, pues si se mueve poco, no debería comer demasiado hidrato vacío de micronutrientes, es decir, pastas, cereales en general, mucho tubérculo, porque no necesitas tanta energía. Entonces, más que fijarnos en las macros, se trata de que sea una alimentación rica en micronutrientes, ¿no? Y sobre todo que haya suficiente proteína y suficiente grasa. Mucha gente come poca grasa. Al final necesitamos grasa, el cerebro necesita grasa, el cuerpo necesita grasa, y los hidratos pues que vengan de
la verdura, de la fruta y tal, sobre todo, ¿no? Y las setas, que son fantásticas. De hecho, en el libro de cocina vienen 7 8 recetas de setas, ¿no? ¿Tan buenas son las setas? Las setas son buenísimas. Las setas tienen un tipo de fibras muy buenas para la microbiota y además de eso tienen sustancias inmunomoduladoras. De hecho, hay un tipo de terapia que se llama la micoterapia, que es el uso medicinal de las setas. Claro, esto habla de setas medicinales y... Ya te estás pensando en drogas, viajes astrales. Claro, eso serían otro tipo de setas, pero las setas medicinales tienen un montón de componentes bioactivos que se llevan utilizando en medicinas no occidentales desde hace muchos años, en China, en Japón, y la verdad es que son muy interesantes, pero hacer estudios clínicos es un poco complicado, ¿no? Y luego, una vez apañada la alimentación, que para mí lo más importante sería, aparte... comer, o sea, tener la libertad para mí sería lo más importante, ¿no? O sea, a mí no sé cómo decirlo, me fastidia un poco que haya como esta cosa de que del virtue signaling, que te quieran de alguna manera asociar valores morales a la alimentación. Sí. A ver, de hecho, tú piensas vegano y piensas ya un partido político y piensas carnívoro y sueles pensar otro partido político. Ahí está, ¿no? Que, bueno, pues si necesitas tener una tribu, vale, pues esa será tu tribu. Pero a mí personalmente asociarle ideología a la alimentación, bueno, desde el punto de vista de la salud no me mola mucho. Y dentro de una alimentación saludable, insisto, si el resto de las cosas las haces muy bien, puedes tener una flexibilidad y si un día te vas a una boda o te vas a una cena a celebrar algo, pues te puedes comer también ese trozo de tarta o tomarte una copa de vino. O sea, no pasa nada, ¿no? Pero claro, no es lo que comes, no es lo que comes, por ejemplo, en Navidades, sino lo que comes a lo largo de todos los años, ¿no? La ley de Pareto la podríamos aplicar aquí. Y luego la actividad física, podríamos distinguir entre actividad física, ejercicio, deporte y movimiento, que son conceptos muy diferentes. Y una de las cuestiones es que toda la gente que pasa mucho tiempo sentada, sobre todo trabajando, debería hacer sí o sí los sitting breaks, las pausas de estar sentado. Es decir, levantarse cada 30 minutos ideal, hacer movimientos de cuerpo entero que sean relativamente intensos. Un Tabata puede estar fantástico, ¿no? Ya sea con una kettlebell o con una maza o con el propio peso corporal. Aprovechar para mirar lejos, porque es necesario para el sistema visual. Y además se sabe que esto no te rompe el flujo de trabajo y de hecho mejora incluso el rendimiento, ¿no? Eso debería ser una de las bases. Luego se entra mucho en lo de si hay que caminar 10.000 pasos o 15.000 pasos. Pues sí, hay que caminarlo. Salió este verano el artículo en la prensa, decía, no hace falta caminar 10.000 pasos. Salía en titulares de prensa. Es mentira. El artículo original lo que dice es que caminar 4.000 es mejor que no caminar nada, claro, pero caminar 10.000 es mejor y caminar 15.000 es aún mejor. Pero caminar, y esto cuando alguna vez lo he dicho, hay gente que dice, pues oye, caminar será mejor que nada porque hay gente que no puede hacer ejercicio. Oye, caminar es movimiento y caminar enseguida te adaptas a caminar, estamos muy adaptados a caminar, podemos estar todo el día caminando y es fantástico caminar, por supuesto que sí que hay que caminar, pero no es ejercicio en sí. O sea, hay que hacer ejercicio de fuerza y hay que hacer crecer el músculo. Es obligatorio. Y la mayoría de las personas creen que entrenan y que hacen ejercicio, pero no lo hacen en realidad. Y hay que hacer ejercicio fuerte. O sea, si de todo lo que decimos que es importante, diría que probablemente el ejercicio de fuerza y moverse más sería una de las cosas que más le falla a la mayoría de la gente, por todos los beneficios que tiene sobre la salud, ¿no? Y hay gente que dice, no, pero es que yo tengo un problema de salud. Oye, hay un montón de entrenadores que se dedican a poner pautas de ejercicio terapéutico. Yo, por ejemplo, ahora estoy entrenando con Víctor Tellez, que tiene su Club Camaleón y su programa Antifrágil. Y él en su gimnasio, por ejemplo, entrena, es que tú ves el vídeo en Instagram, una señora que tiene secuelas de poliomielitis. ¿Qué es eso? La poliomielitis es una enfermedad que existía antaño, que era un virus, que bueno, lo que producía era un daño en los nervios y hacía que la gente se pudiera quedar
con mucha, bueno, que se pudieran quedar paralíticos o con muy poca movilidad, con mucho daño, ¿no? Por ejemplo, creo que fue Roosevelt, el presidente estadounidense Theodore Roosevelt, si no me equivoco, el que lo tuvo. La gente incluso acababa en pulmones de acero, bueno, cosas que ya no existen prácticamente gracias a la vacunación, ¿no? Ahora los casos, de hecho, que hay son por alguna vacuna que se utiliza en otros países de virus atenuados que pueden llegar a generar polio. Pero bueno, esta señora lo que tiene es como una especie de ejes de acero en las piernas y llevaba 30 años sin poder levantarse del suelo ella sola. Ostras. Estar en el suelo sentada y no poder levantarse ella sola. Pues gracias a entrenar en este centro de entrenamiento funcional, pues la señora ya se puede levantar del suelo. Le cuesta mucho, tarda un rato, pero lo puede hacer. Salvo en un caso de tetraplegia, o sea, de una parálisis de cuello para abajo, prácticamente en todas las demás situaciones se puede hacer algún tipo de entrenamiento adaptado. Ahora, ¿quién lo puede hacer? Pues entrenadores específicos. Los tenemos, problema, la sanidad pública no hay, o sea, hay muy pocos profesionales de la nutrición. Profesionales de la actividad física prácticamente no hay, y los médicos no. Ahora ya se habla un poco de la prescripción del ejercicio por parte de los médicos. Bueno, está bien, pero la inmensa mayoría de los médicos, salvo que tengan formación específica, no deberíamos ser ni los que hablemos de la nutrición, salvo que nos hayamos formado, ni tampoco de ejercicio físico, porque hay profesionales muy buenos de eso, ¿no? Y probablemente estas dos cosas, la alimentación y moverse mucho más. Y si crees que ya estás entrenando, probablemente tengas que entrenar más todavía, salvo que sea tu trabajo, ¿no? Esas serían las bases. Y luego el tema de los ritmos circadianos. La cronodisrupción, que es estar, pues eso, pasar todo el día en una cueva oscura, ¿no? Sin tener acceso a la luz del sol, y luego por la noche un montón de luces azules, pantallas, luces muy brillantes, pues eso nos trastoca a nosotros, pero también a la naturaleza, a los animales, y eso también provoca mucha patología, ¿no? Y ya pues sin hablar de la falta de contacto con la naturaleza y el mal manejo que se hace de los estresores crónicos de la vida moderna, ¿no? Hay otro tema que me gustaría comentar contigo y aprovechar que tú nos puedes informar mucho mejor. Es la gente está normalizando el que comes y te sientes hinchado. La tripa te sale hacia afuera y tú te sientes como un globo y no es de lo que has comido, porque a veces comes poco y ya te sientes hinchado. ¿A qué se debe todo eso? ¿Es a los alimentos o al mal uso que hacemos de ellos? Bueno, eso es una señal clara de disbiosis, es decir, de desequilibrio de la microbiota. Es, de hecho, una posible señal, y este verano se puso de moda un término que es el SIBO. No sé si lo habéis visto en redes sociales. El SIBO es el sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado. Y este verano yo la verdad es que desconecté bastante redes sociales, pero aún así me llegó que se puso de moda porque a varias influencers las diagnosticaron de SIBO y entonces se puso de moda. Y de hecho hay ahora una corriente contra el SIBO como diciendo el SIBO es una moda y no es tan importante. Y en realidad sí que lo es. La disbiosis, el desequilibrio de la microbiota, podríamos decir que es casi universal, o sea, lo tiene una gran parte de la población. Y si tus bacterias de la microbiota están desequilibradas y tienes demasiadas bacterias malas, tú lo que comes, esas bacterias malas lo van a coger y lo van a fermentar, de una forma muy resumida. Vale. Y te van a provocar esa inflamación, esa hinchazón, vas a tener un exceso de gases. Eso no es normal. A ver, por supuesto que si comes un día mucho y yo qué sé, te comes 2 platos de fabada, por ejemplo, pues es normal que ese día te pase, pero lo que no es normal es que comas cualquier cosa, que se te hinche un montón la tripa, que te duela y que todo te siente mal, eso no es normal. No. Y eso tiene que ver con una disbiosis, incluso aunque comas comida aparentemente saludable. Hay gente que no puede comerse una ensalada o que no pueda comer cebolla, ajo, eso, o tomarse un gazpacho. Entonces, eso es una señal de disbiosis y habitualmente de SIBO. ¿Qué pasa? Pues que se ha puesto moda. Y se ha puesto moda y hay gente que habla en las redes sociales sobre el SIBO diciendo que lo que tienes que hacer es tomar antibióticos y hacer una dieta restrictiva que se llama dieta baja en FODMAPs. A lo mejor a la gente le suena, que es una lista de alimentos que no puedes comer y tirarte así años y años. Y eso es un error porque el SIBO al final no es una enfermedad en sí, sino que es algo secundario a una causa que hay detrás. Es decir, si tú tienes un desequilibrio de la microbiota, tienes que buscar esa causa, y las causas son múltiples, desde un mal estilo de vida, de todo lo que hemos comentado, hasta una enfermedad celíaca, un parásito, esa enfermedad periodontal, un Helicobacter en estómago.
Hay muchas causas y esas causas las tiene que buscar pues, un profesional actualizado. ¿Y qué pasa? Pues que si no se buscan las causas no vas a solucionar el SIBO, pero eso no es normal y es verdad que ahora le pasa cada vez a más gente, ¿eh? ¿Eso es donde se buscan las heces? Bueno, a ver, la parte más importante para poder diagnosticar a un paciente y saber lo que le pasa es la historia clínica. ¿La historia clínica qué significa? Pues significa sentarte con la persona un buen rato puede ser 1 hora mínimo, 1 hora y media incluso, y preguntarle un montón de cosas. Cómo comes, cómo duermes, cómo te encuentras, qué cosas o qué fármacos tomas, los antecedentes, los síntomas. Hacer una hipótesis diagnóstica y luego puedes pedir algunas pruebas. ¿Qué pruebas? Pues puedes pedir pruebas de heces, un test del aliento para ver un poco el tema de, bueno, pues cómo exhalar los gases, ¿no? Y pedir esas pruebas. ¿Qué pasa? Que todavía hay muchos compañeros profesionales de la salud que tampoco tienen tanta formación todavía sobre esto, ¿no? Por eso yo no paso mucha consulta, no veo casi pacientes nuevos, hago sobre todo revisiones, pero hay gente que me pregunta qué puedo hacer. Digo, vete con un profesional de salud actualizado. ¿Cómo se busca eso? Claro. Me dicen, ¿y eso quién es? ¿Y dónde está? Digo, pues yo qué sé. Yo conozco a algunos, yo no los conozco a todos. Yo no soy la juez, la que decide, la que sabe si uno está actualizado. Y con el problema añadido de que en la sanidad pública en concreto, pues oye, si tienes 5 o 10 minutos por paciente, por muy actualizado que estés, tampoco lo puedes hacer bien. Pero también te digo una cosa, hay una palabra que es el empoderamiento. Hay gente que no le gusta la palabra porque dicen que está prostituida, que viene del inglés y tal, pero se utiliza esa palabra, el empoderamiento en salud, y hace referencia a que tú tomes las riendas de tu salud. Entonces, hay personas que van a una consulta y dicen, me pasa esto, soluciónamelo. Y hay otras personas que van y dicen, me pasa esto, ¿qué puedo hacer yo para solucionarlo? Y yo no digo en una enfermedad grave. Obviamente, si tienes un infarto, pues en ese momento te lo tiene que solucionar un cardiólogo que te abra la arteria, o si tienes algo que operarte, te tienen que operar. Pero para la inmensa mayoría de las cosas de las que estamos hablando, derivadas del estilo de vida, no te lo puede solucionar nadie, te lo tienes que solucionar tú. ¿Cómo? Pues con información. Hay gente que leyendo mis libros o escuchando el podcast, Slow Medicine Revolution, pues le han dado una vuelta completa a su vida, han empezado a hacer estas cosas que comentamos, pues el ayuno nocturno largo, una dieta, bueno, un estilo de alimentación evolutivo, antiinflamatorio, podríamos decir paleo, aunque sea un término comercial incluso, más exposición solar, más ejercicio, pues la gente mejora con eso. Hay gente que necesita cambiar a lo mejor de trabajo o incluso mudarse, ¿no? Pero eso no te lo puede hacer nadie. Y mucha gente busca una pastilla. Pues para todas estas cosas, incluso para enfermedades más graves, para enfermedades autoinmunes, para alergias, para muchos problemas o para problemas metabólicos, desde luego. Ayer en una cena, precisamente, una compañera médico, preguntaba, ¿qué pasa con esa gente que quiere estar metabólicamente mejor, perder ese exceso de grasa que tienen? Y comen bien y se cuidan, pero no terminan de perderlo. Pues es que no hacen suficiente ejercicio la mayoría de las veces. Y la mayoría de la gente que no termina de mejorar es porque tienen o bien esa falta de movimiento o bien problemas psicoemocionales que les producen un estrés crónico y eso es lo que no les termina de mejorar, ¿no? Bueno, son perfiles que al final... pues necesitan muchas veces un tipo de ayuda que desde luego no suele ser el nutricionista, sino más bien quizás un psicólogo o un coach incluso que te ayude a arreglar toda tu vida, no sé, desde el punto de vista de los hábitos, ¿no? Hay un tema que es el sistema inmune que me parece fascinante, que es la capacidad de protegerte a ti mismo de enfermedades. Creo que si todos supiéramos o tuviéramos herramientas o hábitos que pudiéramos hacer en nuestro día a día para poder aumentar o mejorar el sistema inmune, probablemente los elegiríamos hacer. O sea, se ha puesto muy de moda las duchas frías, que es no sé qué el sistema inmune. Parece que te haces un baño de agua de hielo y sales como si fueras Superman. Casi. Casi. Entonces,
¿Qué hábitos podríamos hacer para mejorar el sistema inmune? Para, por ejemplo, no caer tanto con resfriados. Hay gente que es verdad que está constantemente enferma y me llama la atención. O sea, yo, por suerte, me noto que me cuesta muchísimo ponerme enfermo. La última vez que me puse enfermo fue porque ya fue radical, que breve historia graciosa. Juan y yo estábamos en Colombia con un amigo. No, joder. Y estábamos en la zona del Caribe y en la playa. Bueno, esto la gente que nos escuche, por favor, ya lo sabrá porque lo escucha Tertulia y si no, que lo escuchamos aquí. Si os ofrecen alguna vez ostras en la playa, pues mejor decir que no. Claro, ¿qué pasa? Entonces, veníamos de escuchar algún podcast y tal que te cuentan que la ostra es muy buena en zinc y que es muy buen superalimento y allí es más barata. Digo, vale, pues vamos a comer las ostras. La cena de hoy van a ser ostras. Nos comimos 10 por persona y estaban malas. Nos reventó el estómago y estuvimos como 2 días encamas. Entonces, bueno, a raíz de ahí, esa es la última vez que me he puesto enfermo, que yo recuerde, y hay mucha gente que está constantemente enferma. Entonces, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Y qué hábitos puede hacer una persona en su día a día para mejorar y reforzar el sistema inmune? Bueno, los hábitos son lo mismo, o sea, alimentación, ejercicio, ritmos circadianos. Es verdad que hay algunas cosas que has comentado que es el tema del agua fría, ¿no? Esto que se ha popularizado a raíz del método Wim Hof, sobre todo, que a mí me encanta, oye, pero es verdad que mucha gente se queda con la parte del frío, pero tiene una parte de respiraciones y de mindset que también es importante, ¿no? Pero sobre todo la parte del agua fría. Esto lo llevamos haciendo en Finlandia desde... Sois expertos ya. Sí, o sea, vamos, mi abuelo con 80 años, o sea, ahí lo que hacemos es sauna, que puedes estar a 80, 100 grados en la sauna y luego pues te metes en el agua fría, que en verano no está tan fría el agua, pero en invierno haces un agujero en el hielo y te metes allí. Hostia, qué guapo. Y si no tienes agua, que hay mucha agua en muchos sitios, pues te puedes dar un baño en la nieve, ¿no? Coges la nieve, te la echas así por encima, ¿no? Y lo llevamos haciendo toda la vida y hay muchos estudios, con método Wim Hof hay estudios científicos, pero en Finlandia se dice que el frío... Bueno, se dice que el frío como que te hace más fuerte, el frío te fortalece, ¿no? Y es que a los niños en Finlandia, lo saqué en mi Instagram hace poco, a los niños en Finlandia los sacan a los bebés a dormir la siesta al aire libre. ¿Qué me dices? Hasta los 10 grados bajo cero. Madre. Hasta 10 grados bajo cero a dormir la siesta, pero ¿puede dormir un niño a esa temperatura? Pues sí, o sea... Pues es verdad que están ardiendo, ¿no? No, bueno, yo, por ejemplo, yo nací en febrero, pues te abrigan todo, ¿no? Te dejan ahí para respirar y los ojitos y puedes ir ahí a un bar, una cafetería y los papás, las mamás ahí tomándose sus cosas Y tú estás afuera. y los niños ahí durmiendo o en el Ostras. balcón, ¿no? La imagen sería graciosa, todos los carritos de ahí solos Claro. y las madres ahí tomándose un café. Claro, cuando la gente va desde España y ve eso dice, Hostia. esta madre, qué mala madre, deja ahí a... claro, es que nos hacemos muy débiles, estamos ahí en un Es área verdad, de confort. A ver, los abuelos, nuestros abuelos o bisabuelos, muchos seguramente no tenían agua caliente, ¿no? Y el agua fría al final es una forma de hormesis, de dar esos estímulos estresantes, agudo, fisiológico que tu cuerpo reconoce. Y hay estudios que demuestran que la forma en la que activa el sistema inmunitario y los ejes de estrés te da resiliencia en tu sistema inmunitario. Y de hecho hay gente que cuando lo empieza a hacer y se da sus baños o duchas de agua fría, efectivamente no se ponen malos. Bueno, alguna vez puedes coger algo, pero se ponen menos malos. Claro, hay gente que dice, no, es que no hay evidencia. Claro que hay evidencia, pero es que además hay la experiencia de un montón de gente que lo practica y le va estupendamente. Otras cosas que son importantes, pues el tema de la respiración que habéis comentado antes, el estrés crónico nos enferma mucho. Y si estás crónicamente estresado, es más fácil que estés continuamente con el sistema inmunitario pocho, ¿no? Y el tema de la respiración, de hacer las respiraciones lentas de vez en cuando, Wim Hof también, por ejemplo, en su curso de Fundamentals lo explica. Pues te pones ahí, coges aire para adentro y luego lo expulsas de manera lenta, pues durante 30 segundos, estás así 5 minutos, oye, te calmas sí o sí, ¿no? Esto también es muy interesante, ¿no? Incluso al revés. Yo, de hecho, he hecho respiraciones ignífugas que se llaman, Sí. que literalmente aumentas la temperatura una barbaridad. Sí, hay muchas. O sea, puedes hacer Una un locura. verdadero biohacking. No sé si habéis hecho algún taller del método Wim Hof. Sí, bueno, no, Wim Hof exactamente no, pero sí que hemos hecho exposición drástica al frío de una bañera llena de hielos y respiraciones antes. Pues es que eso es una pasada, ¿no? Y luego es verdad que la optimización nutricional sería clave. Entonces, el déficit de vitamina D, por ejemplo, hay que corregirlo siempre. El sistema inmunitario no
funciona bien si tienes déficit de vitamina D, y hay mucho déficit de vitamina D en España. Y el déficit de otros micronutrientes como el magnesio, por ejemplo, o bueno, el zinc también, y otros, pero particularmente esos. Y luego el desequilibrio entre el omega 6 y el omega 3. El omega 6 está en los productos ultraprocesados, Vale. en grandes cantidades, son aceites industriales, y el omega 3 pues te viene si no comes productos del mar, fundamentalmente, pescado, marisco y tal, porque el omega 3 de origen vegetal se transforma en los omega 3 que necesitamos, que son DHA y EPA, pero poco. Entonces necesitaríamos ingerirlo o suplementarnos si no queremos, si alguien no quiere comer, no, yo no quiero comer animales. Bueno, pues suplementate.